otros temas, el gobierno capitalino no se opone a la construcción del nuevo aeropuerto, pero reitera, eso sí, que se debe tomar en cuenta la opinión ciudadana sobre el destino de las más de 710 hectáreas que abarca el actual aeropuerto. Esto lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico de la capital al entregar la segunda etapa del estudio que realiza el FIDEM. Esto durante la primera sesión ordinaria del Consejo Económico y Social de la ciudad. Ahí afirmó que es una gran oportunidad para impulsar el crecimiento de la zona oriente con la construcción de infraestructura, la generación de empleos, así como la urbanización y la reconexión con la ecología y el agua. Es Salomón Chertorivsky, a quien escuchamos. Seguiremos construyendo la opinión de la ciudad. Estamos ciertos que estamos hablando del futuro urbano de nuestra ciudad y que es la responsabilidad de nuestra generación y es la responsabilidad de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, de este Consejo Económico y Social, dejar establecido el plan estratégico de lo que tiene que suceder en ese espacio.